ejemplo, a ver, fuente de voltaje. Sale. Pues vamos a hacer una fuente de voltaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta fuente de voltaje? Vamos a explicar paso a paso, Inges. Quiero que me pongan el 100% de atención. Si tienen dudas, no hay ningún problema, Inges. Interrúmpanme, pero sí quiero que les quede súper claro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a iniciar. Nuestro circuito inicia con este símbolo y aquí nos vamos a esperar para que todos lo entendamos. ¿Qué es ese símbolo? Un transformador. Un transformador. Sale. ¿Quién más dice algo? ¿Quién más da más? ¿Quién da menos? Una bobina. Ok, transformador, bobina. Ok, ambos son correctos, ¿sí? ¿Qué más? Fíjense, siempre que vean La imagen indica las dos bobinas, una de entrada y una de salida. Ok, hay dos bobinas, muy bien. También quien dijo transformador es correcto, pero ahí les va. ¿Qué tipo de transformador es ese? Un transformador. No. Hace falta, ¿no? ¿Hay más datos? No. Así nada más a simple vista les digo, es un transformador, pero ¿qué tipo de transformador es? ¿Qué sucede, Inges? A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede si yo le pongo aquí dos rayitas? ¿Qué tipo de transformador es? El que ustedes más conocen es este de las dos rayitas. ¿Qué transformador es? El que compramos, ¿no? Sí, pero ¿qué tipo es, Inges? De salida central o algo se les llama, ¿no? No. Sale, les explico, Inges. Ahí va. Piense muy bien. Físicamente, cuando ustedes compran un transformador, tienen ustedes algo así. Voy a tratar de dibujarlo para que a todos no sea entendible. Ahí les va. Tenemos algo así. Ahí está. Ahí está. Ese es un transformador. Y ese transformador, ¿de qué está hecho esta carcasa que tienen aquí? ¿De qué está hecho? Ahí lo tienen, ¿no? Digo, ya lo compraron. Es como lámina, ¿no? Son láminas, ok. ¿De cobre? No es cobre, generalmente es hierro. Hierro. Y de un lado del hierro ustedes tienen aquí una bobina. Un embobinado y ahí está, ahí tienen su cablecito. Y de este lado de la bobina tienen otro embobinado, sus cablecitos. Vale, entonces, está la bobina y sus cables. Cuando ustedes tienen un transformador de este tipo, Inges, se le dice que es un transformador de núcleo de hierro. Cuando ustedes están hablando de un transformador de núcleo de hierro es cuando llevan las dos barritas aquí. Cuando llevan las dos barritas estoy entendiendo que ese transformador tiene un núcleo de hierro. Esas laminitas son láminas de hierro, ¿sale? Entonces, cuando no lo lleva, Inges, entonces estamos hablando de un transformador de núcleo de aire. Los transformadores de núcleo de aire generalmente ustedes los pueden encontrar hechos de plástico, son de plástico y llevan esta forma. Hagan de cuenta que es como un pi, como un 2 romano. Y aquí tienen una bobina, pero es plástico. Aquí tienen un cable y de aquí tienen otra bobina y sus cables. Este tipo de transformadores de núcleo de aire son muy usuales en lo que, por ejemplo, ustedes que van bueno, me han dicho que ustedes creo que van a las discotecas y los antros. Entonces, para ustedes que van a ese tipo de lugares, han visto las luces estroboscópicas, ¿no? Esas que están parpadeando de color blanco y que parece que cuando ustedes se mueven, se están moviendo en cámara lenta. Sí los han visto, ¿no? Sí, profe. Ok, esos estrobos, Inges, ocupan este tipo de transformadores. Son transformadores de núcleo de aire, no son de núcleo de hierro, ¿sale? ¿Qué otros transformadores tenemos de núcleo de aire? Por ejemplo, hay algunos flybacks. Se los voy a poner aquí, flyback.
Hay algunos flyback que se ocupaban en televisiones de antes, antiguas, que también eran núcleo de aire, ¿sale? Entonces son tipos de transformadores. El que ustedes conocen, el que tienen allí en su mano y el que van a ocupar el viernes, es este de aquí, núcleo de hierro. Ahora bien, Inges, vamos a explicar cómo funciona ese transformador. A ver, ya por ahí alguien comentó, alguien dijo, no, pues es que es un transformador elevador o reductor. La pregunta es, ¿cómo sé que es un transformador elevador o reductor? Vamos a verlo aquí, Inges. Bueno, primeramente, nosotros debemos de saber que aquí tenemos un devanado primario, y de este lado tenemos un secundario, ¿sale? El primario es el que va a nuestra alimentación y el secundario es el que va directamente al circuito que vamos a alimentar, ¿sale? Alexa, Entonces, en este caso, por ejemplo, acá arriba, diríamos que este sería el primario y este sería nuestro secundario. Ahora, ¿cómo saber si es elevador o reductor? Imagínense que en el primario ustedes tienen una bobina que tiene 100 espiras. 100 espiras. Cuando digo 100 espiras, quiere decir que le dan 100 vueltas al núcleo de hierro, ¿sale? Y en el secundario vamos a suponer que ustedes tienen 50 espiras. 50 espiras. Ahora, vamos a suponer, Inges, que a este transformador yo le pongo aquí 100 volts. ¿Cuántos volts voy a tener yo a la salida? ¿Cuántos volts creen que voy a tener a la salida? ¿No? De la que entre. La mitad, 50 volts. Muy bien. Ahora, a esta relación, si se dan cuenta, es el doble. 100 espiras es el doble de 50 espiras. Okay. Entonces, si 100 espiras es el doble de 50 espiras, entonces aquí estamos hablando de un transformador con una relación 2:1. Cuando ustedes tienen una relación así, que en el primario tienen más espiras que en el secundario, estamos hablando de un transformador reductor. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es un transformador reductor, tiene más espiras en el primario que en el secundario. Ahora bien, Inges, aquí va yo al voltaje. Fui con la que no era. Perdónenme, Inges. Está 100 volts. 100 volts y 50 volts. Ahora, la pregunta es, físicamente, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que hace esto? O sea, ya es 100 espiras y 50 espiras, pero ¿cómo es que funciona esto? Bueno, vamos a explicarlo. Recordarán ustedes de sus clases de física que cuando ustedes tenían un flujo de electrones a través de un conductor, imagínense, aquí tenemos un conductor, ¿sale? Y aquí había una IDT, una corriente con respecto al tiempo. Entonces ahí había un flujo de electrones. ¿Qué es lo que genera alrededor de este cable? Alrededor de este conductor, ¿qué se genera? Campo magnético. Exactamente, un campo magnético. Y ese campo magnético que ustedes van a tener aquí es directamente proporcional a quién. Sí. ¿Al voltaje? Exactamente. Ok. ¿Sale? Ese campo, esto luego me da unas malas jugadas, Inges. Ahí está. Este pizarroncito. Ok. Entonces, esto va directamente proporcional al voltaje que están manejando. Ahora, si es más alto el voltaje, obviamente su campo magnético va a ser cada vez más grande, ¿va? Entonces, generan un campo magnético. Yéndonos aquí al dibujo de aquí arriba. Si ustedes tienen 100 volts, imagínense el campo magnético que ustedes están generando alrededor de este transformador. No sé si igual en física hicieron alguna vez, quizá en la secundaria, hicieron el experimento, ¿no? Donde pusieron un imán y vieron el patrón de radiación del campo magnético del imán. Sí. Entonces, más o menos así. Sí vieron eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, ¿por qué el núcleo de hierro? El núcleo de hierro, precisamente, esto que puse yo en verde son las líneas de campo magnético.
Lo que hace el flujo de hierro es lo siguiente. Maxwell se dio cuenta de que el hierro no solamente conducía la energía eléctrica, sino que también conducía las líneas de campo. Entonces, para evitar que estas líneas de campo se fueran por otro lado, se dispersaran en el aire y fueran totalmente inducidas en la segunda espira, pusimos entonces ya el núcleo de hierro. ¿Y el núcleo de hierro qué es lo que hace? Evitamos que esas líneas de campo se vayan por donde se les pegue la gana, y entonces decimos, ¿sabes qué? Todas las líneas de campo se están viniendo por el núcleo de hierro. Cuando estas líneas de campo atraviesan este núcleo de hierro, ¿ves? Vámonos otra vez a nuestra teoría de física. ¿Qué sucede si yo tengo un campo magnético y yo aquí alrededor? Ayúdenme con su mute, Inges, por favor. Ahí está ya. ¿Qué sucede, Inges? Si aquí yo, al lado de este cable, pongo otro cablecito aquí. Ahí está. ¿Qué sucede? Estas líneas de campo que yo tengo acá pueden traspasar este cable. Y si traspasan ese cable, Inges, me va a generar una FEM. ¿Qué es FEM? Fuerza ¿Quién me dice que es FEM? electromagnética. Fuerza electromotriz. Electromotriz. Fuerza electromotriz, que es lo mismo que voltaje o DDP, diferencia de potencial, ¿sale? Entonces genera ahí un voltaje. Y si genera un voltaje, es aquí el claro ejemplo físico, Inges, de cuando ustedes ponen los cables de su estéreo y de repente por ahí les dice su papá, oye, pero ¿por qué en el estéreo estoy escuchando la tele, no? O viceversa, ponen la tele y luego se escuchan los ruidos del radio. Pues es porque tienen dos cables que se están autoinduciendo. El cable de aquí tiene mucho voltaje, a lo mejor lleva un voltaje que está afectando a este cable de aquí abajo, está generando una fuerza inducida, y obviamente por eso es que nosotros escuchamos pues ahí a la Tropicú o a la Z o lo que estén ustedes sintonizando, ¿no? Entonces, siguiendo este concepto, Inges, cuando las líneas de campo que nosotros tenemos aquí atraviesan esta espira, el secundario, generan una diferencia de potencial o generan un voltaje, y es cuando nosotros tenemos un voltaje de salida. Aquí tenemos el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada que nosotros tenemos actualmente. Y así es como funciona nuestro transformador. Ahora, en el caso, Inges, de que nuestro transformador, voy a poner el otro ejemplo, en el caso de que el transformador tuviera 50 espiras en el primario y tuviera 100 espiras en el secundario, ¿ahí qué relación sería de ese transformador? 1:2. De 1:2, muy bien. Sería una relación de 1:2. ¿Sale? Y ahí, por ejemplo, si le metemos los mismos 100 volts en el primario, ¿qué voltaje esperaríamos obtener en el secundario? ¿100 volts, no? ¿Cuánto? ¿100 volts? No, si meto 100 volts, imagínense, tengo 50 espiras en el primario y 100 en el secundario. ¿Cuánto? 200, ¿no? Exacto, 200 volts, porque es una relación 1:2. Ahí tendríamos 200 volts y estamos hablando de un transformador elevador. Ok. Elevador. El de los Hasta microondas, ¿no? Sí, exactamente. Puede ser el ejemplo de los micros. Ahí, por ejemplo, más bien, ahí ya está la explicación del transformador. Hasta aquí, ¿alguien tiene dudas, Inges? No. Va, muy bien. Dependiendo del número de espiras que tengamos, vamos a tener el voltaje resultante. Es correcto, Inge, es correcto. Ok, gracias. Sí, Inge. Ahora, voy a hacer aquí una división, Inges. Ahí está. Y vamos a seguir explicando. La segunda parte de nuestra fuente de alimentación
ya vimos cómo funciona el transformador y ya vimos que entonces aquí a la entrada vamos a tener 120 volts y a la salida la mayor parte de ustedes compraron un transformador de 120 a 24 volts. Pero si ustedes tienen corriente alterna acá, la corriente que van a tener acá va a seguir siendo corriente alterna, ¿sale? De 120 a 24 volts de corriente alterna. La segunda parte de esta fuente va a ser, Inges, un dispositivo que se simboliza así. ¿Alguien me puede decir qué es eso? El diodo, puente de diodo. Ese no es un puente de diodos, es un diodo. Ajá, es un diodo. Digo, se le tiene que poner un puente de diodos ahí. Ajá, exacto. Muy bien, ahora, ese diodo, ¿cómo funciona el diodo, Inges? Alguien que me pueda así como someramente decir. O sea, le permite entrar la corriente y evita que se llegue a regresar. O sea, entra por el ánodo, creo. Lo saca por el cátodo y no permite el regreso de la corriente para evitar un corto en este caso. Ok, bien. ¿Quién más puede? Sí, está correcto, Inge. ¿Quién más quiere participar? Solo permite la... Todavía falta más. No es todo lo que hace el diodo. ¿Qué más hace? Y también permite que no haya diferencia de potencial. Caray. Permite que no haya diferencia. O sea, por ejemplo, si te empiezan los 24, no permite que baje a 23 y cachito, siempre se va a mantener en el mismo 24. ¿No es así? Ok. Sí hay unos diodos que tienen esa función. De hecho, se llama voltaje de avalancha. Entonces, se haga de cuenta que... pero esos son los diodos Zener. Los diodos Zener lo que hacen es no permiten el paso hasta que llega un voltaje. Vamos a suponer, si el voltaje avalancha es 100 volts, si ustedes tienen 99 volts, no permite el paso. Hasta que llegan ustedes a 100, entonces ya permite el paso. Y eso se le llama voltaje de avalancha. Pero no es el caso, no es un diodo Zener. Los diodos Zener se simbolizan de manera distinta. El diodo Zener tendríamos que ponerle estos dos piquitos. Y ahí estamos hablando de un diodo Zener. Entonces, aquí no es un diodo Zener. ¿Qué más hace ese diodo? Lo que se les venga a la mente. Alexa, ¿a qué hora son? Permite que la energía vaya... Nomás permite la corriente en un solo sentido. Ok, muy bien. Tiene como una... Realiza. Bueno, ahí les ¿Va va. a filtrar un poco? No, eso no es el capacitor, ¿no? Exacto. Vamos a ver, les voy a poner un ejemplo. Supónganse, Inges, que tenemos una partícula positiva de este lado y aquí mismo nosotros tenemos el cátodo, es el cátodo, ¿sale? Entonces, vamos a suponer que esta partícula positiva queremos que pase de este lado a este otro lado. Cuando ustedes tienen una partícula positiva queriendo pasar a través del lado positivo del diodo, es decir, el cátodo, se dice que esto es una polarización directa. ¿Vale? Es una polarización directa. Directa. Si ustedes tienen una polarización directa, efectivamente esta partícula cargada positivamente va a pasar del otro lado. Pero ahora, ¿qué sucede si esa misma partícula positiva yo quiero que pase en manera inversa o en sentido inverso? Fíjense, tenemos la partícula positiva, pero este lado que tenemos aquí es el ánodo, es la parte negativa del diodo. Si tenemos una partícula positiva por el lado negativo, a esta polarización se le llama polarización inversa. ¿Sale? Entonces, si esto es una polarización inversa, Inges, esto jamás va a pasar, nunca, jamás, ¿sale? Porque es una polarización inversa. Ahora, vamos a poner el ejemplo de, digamos ahora con una partícula negativa. Tenemos el mismo diodo, ¿sale? Aquí está el lado positivo del diodo. ¿Qué sucede si nosotros ponemos ahora la partícula negativa? Si queremos esta partícula negativa hacer que pase hacia este lado, ¿qué polarizaciones estaríamos teniendo ahí? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa. Esa.
Es correcto. Esta es una polarización inversa, por lo tanto, esta partícula jamás va a pasar de este lado. Pero si esta partícula negativa la queremos hacer pasar por el lado negativo del diodo en esta dirección, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué polarización es? Directa. Una polarización directa, por lo tanto, nuestra partícula negativa efectivamente va a pasar del otro lado. Así es como funcionan los diodos. Ahora bien, vamos a seguir completando nuestra fuente. Y ahí está. Aquí nosotros, Inges, siempre que vayan a poner el puente de diodos, se le llama puente de diodos al arreglo de diodos que vamos a poner aquí. Para que no se les olvide, Inges, siempre pónganlo como en forma de cocol y todos los diodos tienen que estar volteando hacia el lado derecho. Entonces, aquí tenemos el primer diodo, el segundo diodo, tercer diodo, ay, ya me fui checo, tercer diodo y cuarto diodo. ¿Sale? Bien, ahí tenemos ya nuestros 4 diodos. Entonces vamos a ver, Inges, vamos a analizar cómo funciona esto. Espérame, aquí ya me... Listo. Ahí está. Vamos a analizarlo. Dijimos que el transformador en realidad nos va a entregar corriente alterna. Entonces, si nos va a entregar corriente alterna, Inges, es natural que nosotros pensemos en esto, ¿no? Donde dijimos que hay un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. ¿Están de acuerdo? ¿Chinges? Sí. Vale. El positivo va a ser mi primer tiempo y el negativo va a ser el segundo tiempo. Vamos a suponer que estamos en el primer tiempo, entonces tenemos una partícula positiva. La partícula positiva va a querer venir hacia acá. ¿Pasa o no pasa, Inges? Sí pasa. De manera Sí, directa. Sí, Sí, está en directa. Y va a querer venir hacia acá abajo. ¿Pasa o no pasa? Sí. No pasa. Hacia abajo ya no va a pasar, ¿o sí? Ya no. Ya no. Pues, pero también va a querer venir hacia acá. ¿Pasa o no pasa? No. No. No va a pasar. Muy bien. Va. Ahora, vamos a analizarlo en el segundo tiempo. En el segundo tiempo vamos a tener ahora una partícula negativa. La partícula negativa, Inges, va a querer venirse otra vez hacia acá. ¿Va a pasar hacia este lado, Inges? No. Jamás. ¿Qué va a pasar? Más, No. pero hacia este lado, otro lado que estoy poniendo aquí, que estoy recalcando, ¿va a pasar? Sí. Sí. Hacia allá sí va a pasar. Voy a tener aquí la partícula negativa, en este cable de aquí abajo, negativo, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, ahí lo que hicimos o lo que hizo el puente de diodos ya es poner las partículas positivas de un lado y las negativas del otro. Recordando que esta onda que ustedes tienen acá tiene un montón de valores, ¿sí recuerdan? Un montón, pero todos los valores positivos los está poniendo de un lado y todos los negativos los pone de otro lado. ¿Ya lo vieron? Entonces, por la parte de abajo va a ser lo mismo. Si pongo una partícula positiva aquí, esa partícula positiva va a querer venir hacia arriba. ¿Pasa o no pasa? Sí, ¿no? Sí, sí pasa. Está en polarización directa. Y aquí nosotros comprobamos que tenemos el positivo arriba. Ahora, si ponemos la partícula negativa hacia arriba, ¿va a pasar? No, porque está en polarización inversa. Pero ¿qué sucede si esa partícula negativa quiere caminar hacia la izquierda, hacia este lado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿no? Pues sí pasa. Directa. Sí pasa. Pues ahí, por ejemplo, Inges, ya comprobamos que entonces ya tenemos aquí, de acuerdo a esto que acabamos de analizar, ya tenemos la partícula positiva de un lado y la partícula negativa del otro, ¿sale? Ahí está. Déjenme. Bueno, ahí así. Ahí está. Bueno, ahí está. Ok, vamos a seguir. Entonces, ya vimos que por el cablecito de aquí arriba tenemos positivo y por el cable de aquí abajo tenemos negativo. Ahora, si eso, Inges, nosotros lo analizáramos en el osciloscopio, Inges, en realidad lo que nosotros tendríamos sería algo más o menos así. Voy a ponérselos aquí abajo.
Si lo analizamos en el osciloscopio tendríamos algo así. Hacemos el recorte por la parte de arriba y luego viene el recorte por la parte de abajo y luego viene el recorte por la parte de arriba y así sucesivamente. Eso es lo que veríamos en el osciloscopio. Si se dan cuenta, corriente directa como tal todavía no es. O sea, ya tenemos todos los positivos, sí, pero no tenemos una corriente directa como tal, no tenemos la línea recta que nosotros estamos esperando. ¿Qué es lo que necesitamos para ir haciendo esa línea recta? ¿Qué nos hace falta? Rectificador. ¿Un qué? Rectificador. Un rectificador. Antes del rectificador. Bueno, antes del rectificador, Inges, nos hace falta un... ¿Qué símbolo es este? Un capacitor. Un capacitor. ¿De qué tipo? ¿Qué capacitor es? Es un filtro electrolítico. Electrolítico. Exacto. Aquí les voy a hacer hincapié. Siempre que vean este símbolo es un capacitor electrolítico. Si ustedes nada más ven dos placas del mismo tamaño, ¿ese qué capacitor es? Capacitor usual. No, usual, eso no existe. ¿Qué capacitor es? ¿No? Cerámico. Cerámico. Pues estamos hablando de un capacitor cerámico y en el caso de que tengamos una línea curva, entonces estamos hablando de un capacitor electrolítico. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos ya un capacitor. ¿Cómo funciona un capacitor? ¿Cuál es la función de un capacitor? Almacenar. Almacenar y descargarse. Bueno, almacenar energía y descargarla después. Exacto. Entonces la función de un capacitor Sí, filtro. Si pudiéramos poner si pudiéramos poner un ejemplo coloquial, sería de cuenta como el tinaco de su casa. El capacitor entrega electrones, entrega energía cuando detecta que hay una falla o hay una falta de electrones en el circuito. Así es como funciona un capacitor. Imagínense que cada vez que ustedes le bajan la palanca al baño en su casa, baja agua, ¿no? De manera automática por medio de ley de gravedad, ¿sí o no, Inges? Sí. Entonces, eso es un capacitor. El capacitor se descarga única y exclusivamente cuando detecta que hay una falta de energía. Pues imagínense que el capacitor es su tinaco y el agua son los electrones. Entonces, cuando detecta el tinaco que se están bañando, pues obviamente por gravedad caen los electrones, cae el agua y obviamente se llena y ya no vuelve a bajar agua hasta que ustedes la necesitan. Así es como funciona el capacitor. ¿Sale? Entonces, dicho esto, imagínense, el capacitor dice, ok, me voy cargando. Y aquí la onda, al llegar al punto máximo, la onda dice, ya me voy para abajo, pero el capacitor dice, no te preocupes, yo me comienzo a descargar, pero de manera exponencial. Mientras tú te vas para abajo, de manera abrupta, yo me comienzo a descargar exponencialmente. Aquí es una descarga E a la menos X, que vamos a ver yo creo que en la siguiente clase. Entonces, ya me estoy descargando, pero no te preocupes, te vuelvo a cargar aquí. ¿Sale? Al llegar al punto máximo detecto que te comienzo a descargar, no te preocupes, comienzo a descargar el capacitor y otra vez comienzo a cargar el capacitor y así sucesivamente. Si se dan cuenta, hasta este punto Alexa. todavía no tenemos una corriente directa, pero ya recortamos, ya redujimos estas jorobitas. Si se dan cuenta, ya tenemos aquí pues un voltaje, digamos, más estable. Si lo pongo ahí entre esas dos líneas azules, ya se ve un poquito más estable, ¿no? Pero todavía no es la línea totalmente recta. Entonces, ¿qué necesitamos para que sea la línea totalmente recta? Bueno, para que sea recta, Un capacitor. lo requerimos, no, ya es directamente, ahora sí, el regulador. O sea, el regulador tiene tres patitas. Una patita es GND. ¿Qué significa GND? Brown es tierra. Tierra, ¿no? ¿No? Ground. A ver, Inges, aquí, antes de que se me olvide, ¿cuál es la diferencia entre una tierra y una tierra flotante? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre una tierra y una tierra flotante? ¿O cuántos tipos de tierras conocen ustedes? La tierra flotante es el tipo GND y la tierra normal es cuando literalmente va a la tierra, al suelo, ¿no?
Ah, ok, muy bien. ¿Quién da más, quién da menos? Muy bien, ingeniero. ¿Quién dijo eso, por cierto? Pero Rodrigo Ayrton, hola para los cuates. Otra vez, ingeniero Ayrton. Ya déjelos Sí, hola. opinar a los demás. Pues apenas es la segunda vez que participo, ingeniero. Está bien. A ver, Zacbé, que no lo he escuchado. Zacbé, ingeniero Zacbé, ¿qué opina? ¿Cuál es la No tenía diferencia? activado. Pues yo nomás conozco la tierra física, ¿Cuál es la tierra física? la que va de la cometida, bueno, la que viene con cable desnudo y va a una tierra, en este caso, pues, al suelo, vaya. Muy bien. Eso, Inges, es correcto. Cuando hablamos de una tierra física es porque efectivamente, físicamente va a la tierra, va a la tierra. O sea, imagínense ahí, nada más para que les quede claro. Imagínense, este es el mundo y aquí está su casa. Y aquí están ustedes, ¿no? Ahí está. Cuando estamos hablando de una tierra física es porque efectivamente la varilla que ustedes están clavando va directamente a todo este capacitor enorme que se llama planeta Tierra, ¿vale? Pues una tierra física va directamente a la Tierra, esa es una tierra física. ¿Y cuál es una tierra flotante? La placa, por ejemplo, al chasis de lo que sea que vayamos a conectar. Ajá. Sí, pero... Objeto, ¿no? ¿Algún ¿Cómo? objeto? ¿Podría ser algún objeto donde se pueda descargar esa energía? Incluso nosotros mismos. Póngame ejemplo ese. Nosotros mismos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tu otro ejemplo? Una regla de metal, podría decirse. Una cuchara. Por ejemplo, ¿han visto ustedes cuando van a sus casas y llega el herrero con su máquina para soldar, ¿no? Y esa máquina para soldar trae una pincita que va a tierra. Y esa tierra generalmente los herreros tienen la costumbre de ponerla en algún ventanal, ¿no? ¿Sí lo han visto? Lo ponen en algún ventanal o alguna varilla, ¿sí o no? No sé si lo han visto. Sí. La pregunta es, ¿esa varilla o ese ventanal van a tierra? No, No. es una tierra flotante. Entonces ahí se descarga, digamos, las corrientes parásitas, sí, pero es flotante. Se llama flotante porque no tiene contacto con la tierra física. Otra tierra flotante, nuestro carro. Nuestro carro tiene un negativo y de hecho todo el chasis del carro se utiliza como una tierra flotante. Si hay un corto, cualquier cosa que haya de desperfecto con el carro, se aterriza a la tierra flotante que es todo el chasis. De hecho, cuando van a pasarle batería a un carro, conectan el negativo, de hecho, en el chasis, si lo han visto. Sí. Es porque el chasis es una tierra flotante y se llama tierra flotante porque no tiene contacto directo con la tierra física. Otro ejemplo, no sé, creo que a ustedes no les tocó, pero igual, a sus papás o alguien que tengan allá a la mano. Antes las computadoras ocupaban unas pantallas así como grandotas, ¿no? Estaban así gordas. Esas pantallas tenían un protector de pantalla, ¿sale? Para que no nos dolieran los ojos cuando estábamos en la computadora. Y ese protector de pantalla, sí los conocieron. A usar. Bueno, a ver. ¿Sí los conocieron o los llegaron a usar? No, ¿verdad? Bueno, pero Sí. ¿Sí? Estaban feos, pero bueno, era lo que había. Sí, exacto. Entonces, esos protectores de pantalla tenían un caimán, ¿sí o no, Inges? Sí. Y ese caimán, ¿a dónde lo conectaban? Era el CPU, ¿no? Exacto. No, como una rejilla, ¿no? Sí, a una rejilla, Al CPU. Entonces, generalmente ese caimán se conectaba al CPU y eso se hacía porque el CPU se ocupaba como una tierra flotante. El caimán lo que hacía era, el protector de pantalla recolectaba todas las cargas y cuando ya descargaba directamente en la rejilla o en el CPU para que ustedes conectaran ese caimancito. Entonces, eso era la tierra flotante, ¿no?
Entonces, nada más hago este breviario cultural porque ahorita me acordé por el tema. Vamos a seguir. Entonces, tenemos aquí nosotros nuestro regulador. Siempre que tengan un regulador, va a empezar con el número 78. Y aquí voy a poner 2X, 78XX. El número que viene después del 78 me indica el voltaje que va a manejar ese regulador. Por ejemplo, si tienen ustedes un 78.05, significa que es un regulador a 5 volts. Si ustedes tienen un 78.12, significa que es un regulador a 12 volts. Si tuvieran ustedes un regulador 7809, significa que es un regulador a 9 volts y así sucesivamente. ¿Va? Pues de aquí, lo que ustedes deben de recordar es que tienen un voltaje de entrada y aquí ustedes tienen un voltaje de salida. Voltaje de salida, sale. Y ustedes finalmente en este borne y en este otro borne, vamos a suponer que ustedes le ponen el 7805, aquí ustedes ya tendrían los 5 volts de corriente directa. Y efectivamente, en la gráfica de aquí abajo, pues, lo que nosotros veríamos ya sería una línea totalmente recta a 5 volts. O sea, lo que hace el regulador es recortar y darme una línea totalmente recta a 5 volts, pero el capacitor me ayuda bastante, ¿no? Entonces, así es como funciona la fuente de voltajes, y es exactamente el mismo diagrama que vamos a seguir el día viernes para realizarla. Ahora bien, aquí les voy a dar algunas recomendaciones. Número 1. Siempre que ustedes pongan un regulador en esta fuente, el regulador debe de ser de un voltaje menor al voltaje que ustedes están poniendo aquí a la salida de este transformador. El regulador solamente regula, no está generando voltaje ni corriente. ¿Qué quiere decir? Suponiendo que ustedes ponen un 7830, es un ejemplo. Ahí van a ustedes a regular 30 volts, ¿sale? 7830. Pero obviamente el regulador les va a decir, bueno, ¿cómo quieres que regule 30 volts si a la entrada, al voltaje de entrada, me estás dando 24 volts? No es posible. O sea, no, lo que va a hacer es, no tengo los recursos. No tengo los recursos para darte 30 volts, regularte 30, si me estás dando 24. ¿Sale? Entonces, número 1, el regulador debe de ser menor al voltaje de entrada. En este caso es el que sale del secundario de su transformador. Sale, número 1. Punto número 2. ¿De cuánto debe de ser este capacitor electrolítico? Bueno, para los 60 Hz que nosotros manejamos aquí en México, lo que sea un capacitor a 220 microfaradios. Eso lo vamos a ver la próxima clase y yo creo que les voy a explicar por qué. 220 microfaradios y aquí un arroz a 50 volts. ¿Vale? Por ahí vi en el chat, Iges, que alguien dijo, no, pues es que yo lo compré a 25 volts. Ahora, les voy a explicar. Si alguien tiene capacitores electrolíticos a 25 volts y aquí ustedes están manejando 24 volts de capacidad, es probable que en algún momento su capacitor se caliente y truene como palomita, Iges. En cuyo caso, si truena como palomita, les recomiendo no huelan los vapores del capacitor porque son cancerígenos. Traten de no olerlos, ¿vale? Y aléjense y ventilen el área. Digo, no es así como que vayan a explotar o se vaya a quemar su casa o el laboratorio, donde estén, ¿no? Muy espantado, profe. Sí, sí, exacto. Pero digamos que para evitar problemas a la larga, Ejes, traten de no respirar los gases, el mismo vapor que sale de un capacitor explotado, ¿sale? Entonces, entonces tenemos ahí un capacitor a 220 microfaradios y el voltaje debe de ser mayor, la capacidad de voltaje debe de ser mayor al voltaje que ustedes están manejando aquí, a la salida del transformador, ¿vale? ¿Qué sucede si estoy manejando 24 volts y ustedes compraron un capacitor que de capacidad dice 10 volts? No, 220 microfaradios a 10 volts. Inmediatamente cuando conectan eso, ¡paz!, va a tronar.
Y van a decir, Inge, pero si está bien conectado. Sí, sí está bien conectado. Pero pusiste un capacitor de capacidad de 10 volts. O sea, no, pues el capacitor yo creo que antes de explotar, yo creo que Isabel les dijo de cosas, ¿no? Antes de morir, ¿no? Entonces... Pero en esos casos no se va inflando, ¿verdad? En ese caso ya cuando es mucha la diferencia. Sí, cuando es mucha la diferencia ya no se ve cuando se infla. De hecho, se infla tan rápido que explota en un segundo, 2. Porque ese sería un buen tip, ¿no? Si ven que se está inflando, pues desconéctenlo rápido. Es correcto, ingeniero Alex, es correcto. Sí, si ven que se está inflando, muy bien, Inge. Si ven que el capacitor se va inflando, Inges, preferentemente desconecten hasta que vean qué es lo que está pasando. Y generalmente lo que significa es que el capacitor tiene una capacidad menor al voltaje que ustedes están dando de entrada. Bueno, y otra última cosa, Inges. Aquí otro tipo. Vamos a suponer, Inges, que aquí ustedes en esta fuente le van a conectar, les voy a decir, le van a conectar aquí, no sé, un transmisor o un radio, lo que ustedes quieran, un radio. Le van a conectar aquí un radio. Le van a conectar aquí su radio. Entonces, este radio, imagínense que es un radio que les va a gastar 2 amperes. Vale, 2 amperes de corriente. Entonces, el voltaje sí es a 5 volts. ¿Sale? Sí alcanzan los 5 volts, pero les va a gastar 2 amperes. Y sabiendo que el transformador que ustedes compraron tiene capacidad de 1 amper, ¿qué creen que va a pasar ahí? ¿No? Sobrecalentar el transformador. Exactamente. El transformador no quiere decir que va a generar 1 amper. Esto no quiere decir. Lo que quiere decir es que de acuerdo al calibre del cable de este embobinado, de acuerdo al calibre es la cantidad de electrones que puede permitir pasar. Si ustedes demandan de aquí para acá, demandan más de 1 amper, lo que va a pasar es que este embobinado se va a calentar y va a llegar un momento, en el que se va a fisurar y se va a dañar su transformador. Entonces, el último tip es, siempre pongan un transformador con una capacidad de amperaje mayor a lo que van ustedes a alimentar. Entonces, aquí, por ejemplo, si pusimos de ejemplo el radio, ¿no? Que va a gastar 2 amperes, el transformador de 1 amper seguramente se va a dañar, ¿sale? Igual les va a decir de cosas antes de morir, ¿vale? Entonces, si aquí están ustedes pidiendo 2 amperes, pues lo ideal es pidan un transformador de 3 amperes, ¿vale? Le ponen ahí un transformador de 3 amperes, o de 4 o de 5. Si suponiendo que ustedes le ponen un transformador de 5 amperes, y acá ustedes le están pidiendo 2 amperes, pues con la mano en la cintura les va a decir, no, pues pídeme más, o sea, yo tengo capacidad de 5 amperes, me estás pidiendo 2 sin problema, hasta ponerme más cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la tengo más capacidad. Y digamos, ahí está nuestra fuente, lo que vamos a hacer el día viernes. Digamos que para ya probarla vamos a hacer dos cosas. Número 1, quiero que con el multímetro, quiero que ustedes vean el voltaje que van a tener a la salida, que en caso de que le pongan un 7805, ¿qué voltaje van a tener a la salida? 5 volts, perdón. Pues, ¿no? Sí, no, 5 volts. ¿Está bien? Sí, está bien, 5 volts. Sí, Y la primera prueba que quiero que hagan es con el multímetro. Y la segunda prueba que quiero que hagan es que a la salida van a ustedes a conectar un LED. Entonces digamos que ya estas son sus salidas. Lo que van a hacer es conectar una resistencia de 220 ohms. 220 ohms. Y van a poner su LED. Y listo, a tierra. Y lo que se debe de ver es que el LED enciende y se queda encendido. ¿Por qué? Pues porque la fuente lo está alimentando. ¿Vale? Entonces son las 2 pruebas que quiero que hagamos el día viernes. Quiero que lo chequen con su multímetro para que aprendan también a utilizar el multímetro y quiero que le pongan el LED para que vean que su fuente está funcionando. ¿De acuerdo, Inges? Sí, profe. Sí, profe. Va.
No sé si tengan ustedes alguna duda. No, Hay profe. muchos que no participan. Sí, profe. Pero ahí está Miramón, ingeniero Miramón. ¿Cómo profe. ve la fuente? No, profe. ¿Cómo ve la fuente? ¿Hay algo que nos falte decir? No, pues también lo que dice, como casi no sé del tema de así de circuitos, pues sí, es un poco nuevo. Le quedó explicado. Sí, Sí, quedó bien explicado, sí. Va. Ingeniera, a ver, vamos a agarrar una de las chicas. Liliana. Liliana sí se debe presentar, ¿eh? Sí, no. Liliana, ingeniero Liliana, ¿sí le entendió? Sí, profe, todo bien. Perfecto, va. ¿Ya está lista para el viernes? Pues sí, espero que sí. Perfecto. Yo, profe. Muy bien. Ingeniero Hugo, que también ha hablado. Mande, profesor. Hugo Enrique. Mande.